La vida de Sophia Loren siempre ha sido fascinante. Su transformación de una niña delgada y torpe a una belleza mundialmente famosa con un pasado trágico conquistó los corazones de millones. Incluso ahora, a sus casi 91 años, sigue atrayendo la atención. Adentrémonos en su increíble y desgarradora historia. La vida de Sofía comenzó en una época de caos y adversidades. Nació en 1934 en Roma en una clínica para madres solteras. Su madre, Romilda Villani, era una mujer deslumbrante a menudo comparada con Greta Garbo. Ella soñaba con ser actriz. Su padre, Ricardo Schicolón, trabajaba como ingeniero ferroviario mal pagado. De su breve relación nació Sofía, pero distaba mucho de ser una historia de amor feliz. Romilda decidió tener a la bebé negándose a abortar, pero esta decisión destrozó su frágil vínculo. Abrumado y asustado, Ricardo la abandonó a ella y a su hija recién nacida. Solo regresó tras las implacables amenazas legales de la madre de Romilda e, incluso entonces, se mantuvo distante. No les ofreció ni amor ni apoyo. La vida no mejoró. Ricardo se vio envuelto en un mundo sombrío de propaganda fascista, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir. Mientras tanto, la salud de Romilda comenzó a deteriorarse, lo que le dificultó cuidar de Sofía. Finalmente, Ricardo desapareció de nuevo dejándolas en una situación desesperada. Sin otra opción, Romilda y Sofía regresaron a casa de sus padres, luchando por salir adelante mientras la Segunda Guerra Mundial proyectaba su oscura sombra sobre sus ya difíciles vidas. Su historia es una historia de supervivencia. Fue una lucha contra viento y marea, y solo el comienzo de lo que se convertiría en una vida extraordinaria para Sophia Loren. Su infancia fue desgarradora, marcada por la pobreza extrema y dificultades inimaginables. Su ciudad natal era oficialmente la más pobre de Italia, y la hambruna se cernía como una oscura nube sobre sus vidas. Incluso las necesidades básicas como el agua eran casi imposibles de conseguir. En un momento de desesperación, la madre de Sofía, Romilda Villani, recurrió a usar agua sucia. Sobrevivió usando agua del radiador de un coche. Para entonces, Romilda criaba a dos hijas, Sofía y su hermana menor, María, ambas hijas de Ricardo Schicolone. Pero Ricardo negó que María fuera su hija y dejó a Romilda a su suerte. La vida se convirtió en una lucha diaria por la supervivencia durante 8 meses agonizantes. Las tres vivían en un túnel mendigando comida y agua en la calle. Aquel espacio oscuro y húmedo se convirtió en su hogar, testigo silencioso de sus sueños rotos y su sufrimiento interminable. Incluso antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, la vida de Romilda ya era una lucha constante. Su salud se deterioró y apenas tenía fuerzas para cuidar de sus hijas. La comida escaseaba y Sofía, aún un bebé, era quien más sufría. Estaba tan desnutrida que su pequeño cuerpo quedó reducido a piel y huesos. Además de las dificultades físicas, Sofía se enfrentaba al cruel juicio de quienes la rodeaban. Con sus grandes ojos y su nariz prominente, no encajaba en el ideal de belleza de la sociedad, lo que la convertía en blanco fácil de burlas. Sin embargo, a pesar de ser considerada una niña fea, su espíritu de alguna manera perduró. Ricardo, frío e indiferente, las abandonó por completo, dejando a Romilda sola para afrontar esta dura realidad. Pero incluso ante semejante adversidad, su historia apenas comenzaba con Sofía, destinada a superarlo todo. Los primeros años de Sophia Loren fueron una lucha constante contra la adversidad, y su madre, Romilda Villani, cargó con la mayor parte del peso. En un intento desesperado por salvar a su hija de la desnutrición, Romilda llevó a Sofía a Roma. Soñaba con encontrar trabajo como actriz.
La inmensa ciudad no le ofrecía mucho consuelo, pero apareció una salvadora inesperada, la bondadosa casera de la familia. Le dio comida y cobijo a Sofía mientras Romilda vagaba por las calles buscando un respiro. La casera, haciendo lo mejor que podía con lo poco que tenía, le dio a Sofía un puré de tomates y lentejas, una comida nacida de la pura necesidad. Trágicamente, este simple acto de bondad le provocó una fiebre alta, lo que obligó a Romilda a llevar a Sofía de urgencia a la clínica donde había nacido. El diagnóstico del médico fue desalentador. Sofía necesitaba leche materna para sobrevivir. Pero Romilda, debilitada por sus dificultades, no podía proporcionársela. Sin otra opción, Romilda buscó a una nodriza Zarela, quien accedió a ayudarla, pero exigió carne como pago, un lujo que la familia apenas podía permitirse. Los Villani sacrificaron sus últimos vestigios de comida para salvar a Sofía. Fue un intercambio desgarrador que los marcaría para siempre. Irónicamente, años después, cuando Sofía ya era una estrella mundial, Zarela declaró con resentimiento a la prensa. Afirmaba que Sofía había sido la bebé más fea que jamás había amamantado. A medida que Sofía crecía, la vida no se le hacía más fácil. Su delgadez le valió el cruel apodo de palillo de dientes, y el estigma de ser hija ilegítima la convirtió en blanco de constantes burlas. En una época en la que la familia lo era todo, Sofía destacaba por ser diferente, una marginada en la comunidad unida de su escuela. Sin embargo, a pesar de las burlas y el aislamiento, se aferró al amor que compartía con unos pocos amigos cercanos, pequeños rayos de luz. La infancia de Sophia Loren estuvo marcada por la tragedia, la resiliencia y sorprendentes momentos de alegría. Su madre, Romilda Villani, aunque soltera, era el pilar de su pequeña familia, manteniendo todo unido con un amor inquebrantable. Su modesto hogar estaba en Pozzuoli, un pueblo donde las dificultades parecían una constante. Durante la guerra, Pozzuoli sufrió bombardeos incesantes debido a su puerto y fábrica de municiones, convirtiendo la vida en una lucha diaria por la supervivencia. De niña, Sofía se topó de lleno con la cruda realidad. Se enfrentó a la aterradora realidad de la guerra. Un día terrible, un bombardeo pasó peligrosamente cerca, y fragmentos de una bomba la alcanzaron, dejándole una cicatriz en la barbilla, un recordatorio permanente de aquellos tiempos oscuros. A pesar del miedo y la destrucción constantes, hubo breves momentos de esperanza. La abuela de Sofía le brindó un pequeño refugio del caos, transformando su sala de estar en un bar improvisado. Soldados estadounidenses y británicos se reunían allí a menudo, trayendo consigo risas y una sensación de normalidad. Para Sofía, estas visitas fueron mágicas. Los soldados le enseñaron algunas palabras de inglés, compartieron historias e incluso le presentaron bailes estadounidenses. Uno de los regalos más inolvidables que le dieron fue una barra de chocolate, algo que nunca antes había visto ni probado. En su infancia, Sofía era tímida y a menudo se burlaban de su aspecto. Sus compañeros la molestaban sin cesar, pero en su adolescencia su apariencia comenzó a transformarse. Poco a poco, se convirtió en una belleza deslumbrante. El mundo la reconocería más tarde. Su madre, siempre su mayor apoyo, presenció este cambio antes que nadie y decidió actuar. Romilda inscribió a Sofía en concursos de belleza, convencida de que el brillo de su hija merecía ser reconocido. Fue una decisión audaz y en 1951, con tan solo 17 años, la vida de Sofía dio un giro inesperado cuando el destino la llevó al escenario de un concurso de belleza local. Este momento marcaría el inicio de su extraordinario camino hacia el estrellato. La vida de Sophia Loren dio un giro radical cuando llamó la atención de Carlo Ponti, uno de los productores de cine más célebres de Italia. Aunque Ponti era 22 años mayor y aún estaba separado de su esposa, la chispa entre ellos encendió una historia de amor
que desafió las normas sociales. Pero Carlo no solo vio la belleza de Sofía, reconoció su talento innato y se esforzó por ayudarla a convertir sus sueños de actuación en realidad. A pesar de su creciente vínculo, Sofía se enfrentó a constantes dificultades durante una prueba de cámara al comienzo de su carrera. Un camarógrafo le lanzó una crítica brutal. Es imposible fotografiarla. Tiene la cara demasiado corta, la boca demasiado grande y la nariz demasiado larga. El dolor de sus palabras se intensificó cuando Ponti, su mentor y compañero, se sumó a la crítica. Le sugirió a Sofía que se operara la nariz para suavizar sus rasgos llamativos, una sugerencia que podría haber minado su confianza. Sin embargo, Sofía se mantuvo firme con determinación inquebrantable. «Carlo, si me estás sugiriendo que me corte un trozo de nariz, volveré». Ella dijo, «Volveré a Pozzuoli. No voy a cambiar quién soy». Su desafío fue una muestra de su fortaleza interior y su negativa a conformarse con expectativas superficiales. Su relación no estuvo exenta de controversia. La separación de Ponti de su esposa desató un frenesí mediático, ensombreciendo su romance poco convencional. Pero Sofía no fue el primer descubrimiento de Ponti. Años antes había apoyado a otra reina de belleza convertida en actriz, Gina Lollobrigida. Ponti la ayudó a lanzar su carrera usando su influencia. Él le consiguió papeles en más de 20 películas. Esta conexión añadió una capa extra de tensión, ya que Gina se convertiría en una de las rivales más destacadas de Sofía en su carrera. Si bien Ponti les abrió las puertas al estrellato a ambas, fue la resiliencia y la autenticidad de Sofía lo que finalmente la distinguió, allanándole el camino para convertirse en una de las figuras más icónicas de la historia del cine. Al crecer sin una figura paterna, Sophia Loren sentía un profundo anhelo de protección y guía. El vacío dejado por su padre Riccardo Scicolone marcó sus relaciones y la hizo sentirse atraída por hombres mayores y con autoridad. Carlo Ponti, con su imponente presencia y su porte seguro, asumió ese rol en su vida no solo como pareja, sino como guía. Carlo no solo amaba a Sofía, desempeñó un papel fundamental en su formación, desde su manera de vestir hasta los libros que leía, las palabras que pronunciaba e incluso la dirección de su carrera. Fue clave en su transformación. Él la transformó en una estrella de Hollywood. Su vínculo era una mezcla de amor, ambición y la determinación compartida de conquistar el mundo del cine. Fue esta profunda conexión la que los llevó al matrimonio, pero su historia de amor distó mucho de ser fácil. La Iglesia Católica Romana, profundamente arraigada en la tradición, se negó a reconocer el divorcio de Ponti de su primera esposa, dejando su relación en el limbo, enfrentando una ardua batalla contra las normas sociales. La pareja decidió casarse por poderes en México. Fue una ceremonia secreta que les permitió casarse sin estar físicamente presentes. Sin embargo, cuando la Iglesia descubrió su unión, Ponti fue acusado de bigamia, lo que sumió sus vidas en el caos. Considerados parias, se vieron obligados a vivir en el exilio, mudándose de país en país para escapar del juicio y las restricciones de su Italia natal. Durante años, su amor existió en la sombra, envuelto en el secreto y la controversia. Su momento decisivo llegó cuando se les concedió la ciudadanía francesa, una decisión que finalmente les permitió casarse. Se casaron legalmente en 1966 en la romántica ciudad de París. Sofía y Carlo se convirtieron oficialmente en marido y mujer, poniendo fin a años de lucha e incertidumbre. La vida de Carlo Ponti, al igual que su relación, no estuvo exenta de controversia. Antes de Sofía, ya había afrontado desafíos que reflejaban los tiempos caóticos que les tocó vivir. Durante la Segunda Guerra Mundial, su trabajo como productor de cine fue considerado un acto de rebeldía por las autoridades fascistas italianas, lo que añadió aún más complejidad a su situación. Juntos,
Sofía y Carlo recorrieron un camino lleno de obstáculos, demostrando que el amor, la resiliencia y un poco de rebeldía podían superar incluso los desafíos más difíciles. Su historia sigue siendo un testimonio de perseverancia ante la adversidad. La vida de Carlo Ponti fue tan dramática y llena de acontecimientos como cualquiera de las películas que produjo. Su carrera y su vida personal estuvieron frecuentemente bajo escrutinio, marcadas por momentos de rebeldía y controversia. Durante la Segunda Guerra Mundial participó en la película de 1941 Piccolo Mondo Antico. Esta producción considerada antigermana lo llevó a prisión. Tras las rejas se mantuvo firme un símbolo de resistencia en el complejo mundo del cine bélico. Incluso después de su matrimonio con Sophia Loren, la controversia pareció perseguirlo. En 1973, 5 años después de su unión legal, Ponti se vio envuelto en otra polémica. La película Masacre en Roma provocó indignación por su retrato del Papa Pío XII al insinuar que permaneció en silencio durante las ejecuciones alemanas de rehenes italianos. Las acusaciones causaron gran revuelo, pero tras una larga batalla legal, Ponti fue finalmente absuelto de todos los cargos. Sin embargo, sus problemas no terminaron ahí. En 1981, Ponti y 2 socios comerciales fueron acusados de fraude por la Comisión de Bolsa y Valores SEC. La acusación alegaba que habían engañado a casi 4.800 inversores cinematográficos, utilizando documentos falsificados para aparentar que sus proyectos eran financieramente sólidos. La batalla legal fue larga y trascendental, y dio lugar a sentencias que transformaron la rendición de cuentas financiera en la industria cinematográfica. Esta terrible experiencia tuvo consecuencias aún mayores. El gobierno italiano confiscó la impresionante colección de arte de Ponti y Loren, valorada en unos $6,7 millones. La colección incluía obras maestras de artistas de renombre internacional, testimonio de su aprecio compartido por las bellas artes. Trágicamente, un intento de Loren por sacar algunas de las piezas de Italia provocó su confiscación inicial, lo que añadió otra dificultad a sus ya turbulentas vidas. A pesar de todas las batallas legales y personales, Carlo Ponti se mantuvo firme. Se desenvolvió en un mundo donde la ambición y la controversia a menudo chocaban. Su historia entrelazada con la de Loren refleja los altibajos de una vida bajo los focos y la presión de una atención pública implacable. A finales de la década de 1980, Carlo Ponti y Sophia Loren finalmente encontraron cierto alivio, ya que las largas batallas legales en torno a su valiosa colección de arte llegaron a su fin. Tras años de incertidumbre, pudieron recuperar las obras maestras que habían estado en el centro de la disputa. La colección de arte valorada en millones de dólares y que representaba algunas de las mejores obras del mundo se erigía como símbolo de su resiliencia. La saga de su arte había sido un capítulo turbulento en sus vidas, pero su resolución fue un testimonio de su perseverancia, un raro momento de respiro ante las constantes tormentas de escrutinio legal, personal y público que tantas veces habían marcado sus vidas. Pero incluso cuando se disipó el polvo de esta victoria, la vida de Sophia Loren no fue fácil. A pesar de su aparente glamour, distaba mucho de estar exenta de dificultades. De hecho, las décadas de 1960 y 1970 ya habían estado plagadas de sus propios problemas, sobre todo los financieros y legales que seguirían a su meteórico ascenso a la fama. A medida que su carrera alcanzaba cotas vertiginosas y su fortuna crecía en consecuencia, Loren buscó el consejo de un respetado asesor fiscal. Confió en este experto para que la guiara a través de las complejidades de la gestión patrimonial, sin ser consciente de las consecuencias.
Ignoraba que esta decisión aparentemente responsable la llevaría a uno de los capítulos más oscuros y humillantes de su vida. Casi 2 décadas después, en 1980, Lauren se vio atrapada por un descuido del pasado. Una declaración de impuestos olvidada de 1963 que había permanecido impaga volvió para atormentarla. La deuda, inicialmente una suma manejable, había crecido exponencialmente con los años, debido a los intereses y las multas, alcanzando la asombrosa cifra de $18,000, una cantidad que ajustada a la inflación sería enorme, equivaldría a casi $2 millones en la actualidad. Las acusaciones fueron explosivas y empañaron la imagen de una de las actrices más queridas del mundo. La carga de este error financiero fue aún más devastadora porque cuando el caso salió a la luz, el asesor fiscal en quien Lauren había confiado ya había fallecido dejándola sola ante la tormenta. A lo largo de todo el proceso, Sophia Loren se mantuvo firme en su defensa. Defendió su inocencia declarando célebremente: "No soy una delincuente". Su voz se mantuvo firme a pesar del creciente escepticismo público. Aún así, los tribunales italianos fallaron en su contra y, en 1982, Lauren se enfrentó a un destino inimaginable, una condena de prisión. Los titulares clamaban por su éxito, ensombreciendo su brillante carrera, y el mundo que la había adorado durante tanto tiempo observaba con incredulidad cómo se desarrollaba esta tragedia. Cuando llegó el momento de que Sophia Loren ingresara en prisión italiana, lo hizo con su característica elegancia. Como siempre, iba impecablemente vestida. Se mantuvo serena incluso ante las circunstancias más humillantes. Sin embargo, bajo esa apariencia se escondía una vulnerabilidad que nadie, ni siquiera sus admiradores más fervientes, podría haber previsto. "Estoy preocupada, muy preocupada por el mes que me espera en la cárcel", admitió en un raro momento de sinceridad. Su voz, normalmente firme y resuelta, temblaba bajo el peso de lo que estaba a punto de sufrir. A pesar de sus súplicas de indulto, incluyendo una apelación formal, esta fue denegada. Su apelación ante el presidente italiano fracasó y su destino quedó sellado. El fallo fue definitivo, y la actriz se vio obligada a afrontar el castigo impuesto por los tribunales. El breve encarcelamiento de Sophia Loren, si bien fue una experiencia dura e inquietante, se convirtió en un momento de profunda reflexión y humildad personal. Encarcelada durante tan solo 17 días, menos del mes inicialmente previsto, Loren recibió un gran apoyo tanto de sus fieles seguidores como de sus compañeras de prisión. Aparecieron carteles con su imagen. Los carteles que decían "Perdonen a Sofía" adornaban las paredes de la prisión, una conmovedora muestra de solidaridad de quienes la habían admirado desde la distancia. Para Lauren, este apoyo público debió ser agridulce. Por un lado, le recordaba la admiración que había recibido durante tanto tiempo, pero por otro, ponía de manifiesto la injusticia de toda la situación. A pesar de la incomodidad y la humillación de su encarcelamiento, Lauren logró conservar su dignidad, saliendo de la terrible experiencia tan elegante como siempre. Ante lo que fácilmente podría haber destruido la imagen pública de estrellas menos conocidas, demostró que su aplomo no era una mera actuación para las cámaras, sino una parte profundamente arraigada de su ser. Su breve experiencia tras las rejas marcó un nuevo capítulo en su vida, uno que, si bien doloroso, consolidó aún más su estatus de mujer fuerte y resiliente. Este episodio en la vida de Sophia Loren sirvió como recordatorio de las complejidades y contradicciones que a menudo acompañan a la fama. Bajo la superficie de su imagen icónica, la glamorosa estrella de cine, la madre amorosa, la esposa devota, se escondía una mujer que había enfrentado la adversidad una y otra vez. Su capacidad para superar estos desafíos con gracia, sin perder jamás su esencia,
se convirtió en un sello distintivo de su legado perdurable. Desde sus primeras dificultades por la ausencia de su padre, hasta sus tumultuosas batallas legales y pérdidas personales, la trayectoria de Lorraine fue un camino de crecimiento constante marcado tanto por triunfos como por tragedias. Sin embargo, en cada etapa de su vida, se mantuvo firme sin perder jamás su identidad ni su fe en el poder del amor y la resiliencia. El vínculo de Sophia Loren con Carlo Ponti trascendió la mera atracción romántica. Se basaba en la comprensión mutua de sus luchas y sueños, especialmente en su historia compartida como forasteros en el mundo de Hollywood. Ambos provenían de orígenes humildes y juntos construyeron una vida cimentada en el respeto mutuo y una profunda conexión. Romper ese vínculo por la posibilidad de una nueva vida con alguien como Cary Grant habría sido una traición no solo para Ponti, sino también para la vida que se había labrado. La decisión de Loren también estuvo marcada por la presión de la opinión pública. La prensa estadounidense, conocida por su implacable escrutinio de la vida privada de las estrellas, ya había puesto en el punto de mira a Ingrid Bergman por dejar a su marido. Sofía era muy consciente de que semejante escándalo empañaría su carrera y dañaría su imagen. Su imagen había sido cuidadosamente cultivada. El peso de tal escrutinio público la agobiaba profundamente, reforzando aún más su decisión de permanecer con Ponti a pesar del atractivo de una relación con Grant. Además, la relación de Loren con su hijo Eduardo desempeñó un papel crucial en esta decisión. Él representaba la continuidad de su herencia, sus raíces y la vida que había elegido construir. Al compartir su lenguaje emocional, su hijo le recordaba constantemente el mundo que había creado con Carlo. La profunda conexión de Loren con su tierra natal y el legado familiar fue fundamental en su decisión de permanecer en la vida que había construido, una vida marcada por una sensación de plenitud, incluso ante la incertidumbre y el inquietante atractivo de lo que podría haber sido. En ese momento crucial, Loren tuvo que elegir entre lo conocido y lo desconocido. Cary Grant, con todo su atractivo y encanto, representaba una vida que podría haber sido emocionante y llena de pasión, pero también era una relación llena de incertidumbre. Ponti, por otro lado, era el hombre que había forjado su destino, quien la había acompañado en los momentos más difíciles de su vida. Él la había apoyado cuando aún era una actriz desconocida, y fue con él con quien creó su propia identidad en el despiadado mundo de Hollywood. Su decisión de permanecer con Carlo Ponti entonces no fue solo una elección romántica. Fue una decisión basada en el amor, la lealtad y una profunda comprensión de quién era y en qué se había convertido su vida. A pesar del atractivo de lo que podría haber sido con Cary Grant, eligió la vida que tanto le había costado construir, una vida que incluía familia, amor y la sólida base que representaba Carlo Ponti. Optó por la continuidad en lugar de la ruptura, la estabilidad en lugar del posible caos y el amor del hombre que había sido su ancla. En una industria tan impredecible, su decisión se mantuvo firme. Así, aunque la propuesta de Cary Grant pudo haber sido tentadora, la decisión de Loren reflejaba su compromiso con la vida y las relaciones que la habían forjado. Era un recordatorio de que el rumbo de su vida se había construido cuidadosamente a través de años de lucha, amor y ambición, y no estaba dispuesta a abandonarlo por la incierta promesa de un futuro diferente. La vida de Sophia Loren es un extraordinario tapiz de triunfos, desengaños y resiliencia, marcado por profundas tragedias que afrontó con dignidad y fortaleza. Su trayectoria estuvo marcada por una serie de batallas personales y profesionales, cada una de las cuales enriqueció su carácter y su legado. La ausencia de su padre,
cuya presencia en su vida fue tan fugaz, dejó un vacío que ni la fama ni el éxito pudieron llenar por completo. A pesar de los breves encuentros con él, cargó con ese peso. Ella cargaba con el peso de esa ausencia, y su reflexión en el lecho de muerte de su padre resalta la agridulce realidad de los lazos familiares incompletos. Su lamento, anhelando un padre diferente, revela el dolor silencioso que yacía tras su imagen pública. El amor y la devoción de su madre llenaron el vacío, dejado por la ausencia de su padre, brindándole a Sofía una sensación de seguridad emocional en su infancia. Pero fue su unión con Carlo Ponti lo que verdaderamente definió su vida personal y profesional. Su relación se caracterizó por el apoyo mutuo, el respeto y un profundo amor. Ponti le brindó la fortaleza emocional necesaria para perseguir sus sueños, permitiéndole triunfar en Hollywood a pesar de los obstáculos. Sin embargo, la pérdida de Ponti en 2007 fue sin duda una de las tragedias más profundas de su vida, dejando un vacío imborrable. Perder al hombre que la había acompañado durante más de 5 décadas debió ser un dolor inmenso. Esa tristeza la acompañaría el resto de su vida. A lo largo de sus casi 90 años, Sophia Loren sufrió mucho dolor desde la pérdida de su padre hasta la de su amado esposo. Pero lo que más destaca es su capacidad para sobrellevar estas adversidades con entereza, encontrando consuelo en el amor de sus seres queridos y brillando con luz propia ante la adversidad. Su historia es un testimonio del poder de la resiliencia. Esto demuestra que incluso en medio de la pérdida es posible encontrar de nuevo fuerza, propósito y amor.